Tenemos a la doctora Rosa Marta Meda Lara, licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestra en Psicología Educativa, doctora en Ciencias de la Salud con orientación en Sociomédicas, coordinadora del doctorado en Psicología de la Salud Tradicional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora investigadora titular C, Departamento de Psicología Básica, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros el doctor Saúl Ramírez de los Santos, licenciado en Psicología, doctor en Ciencias Biomédicas, de nivel 1 del área, Sistema Nacional de Investigadores, área 3, perfil de PRODEP, jefe del Departamento de Psicología Básica de la Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, profesor investigador responsable del programa de bienestar psicológico en ciclos vitales y transicionales, miembros de la Junta Académica de Doctorado en Psicología de la Salud de la Comisión de Responsabilidades y Sanciones. Y también está el doctor Andrés Palomera Chávez, licenciado en Psicología, maestría en Psicología Educativa, doctorado en Ciencias de la Educación, profesor asociado del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y responsable del programa Atención Psicológica a Estudiantes del posgrado del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y van a tocarse el tema interesantísimo de actualización en psicología de la salud. Y bueno, pues yo creo que para empezar una parte muy interesante es darnos cuenta de cómo interactúa la salud de la enfermedad mental en la salud en la enfermedad física, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante que nos hablaran precisamente de inicial del objetivo de este simposio. Sí, muchas gracias por la invitación a los asistentes. Vamos a dar este simposio en 3 temas. Vamos a platicar acerca de cómo la psicología de la salud aborda los procesos de salud-enfermedad y cómo nos articulamos con un equipo interdisciplinar de profesionales de la salud. Vamos a empezar a platicar sobre el objeto de estudio de la psicología de la salud, algunos temas emergentes en la relación entre el usuario, persona o paciente con el profesional de la salud y también algunas cuestiones psicosociales y sus implicaciones a nivel biológico. Y bueno, estaba viendo también que está tratando de verse cómo la epidemiología, lo que son los trastornos o las enfermedades más comunes, influyen. ¿Qué enfermedades han visto ustedes que son las más frecuentes y que tienen también una repercusión en la salud mental? Doctora Marta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación y creo que es muy importante hablar de este contexto. Y la psicología de la salud, bueno, tiene un marco de referencia para poder entender el proceso salud-enfermedad desde un enfoque biopsicosocial, en donde es importante reconocer, pues como hemos escuchado en esta sesión, la etiología de las enfermedades, pero no quedarnos ahí, simplemente también evaluar cómo es la esfera psicoemocional de las personas, el contexto en el cual se desarrollan lo que serían las actitudes, las creencias, los valores, la propia personalidad que lleva a los sujetos a un proceso de adaptación o no adaptación. Y hablamos que cuando no hay un proceso de adaptación empieza a surgir, en este caso, las respuestas de enfermedad. Pero las enfermedades también aquí nosotros las conceptualizamos desde un enfoque biopsicosocial y no necesariamente estamos partiendo de modelos reduccionistas, sino la integración que lleva también a afectar la salud de las personas y que se traduce, como hemos visto, ¿no?, en malestar psicológico, en afectaciones del estado de ánimo, en alteraciones de la propia esfera socioemocional, que obviamente van a impactar en diferentes problemas de la salud, no necesariamente y ni tampoco únicamente en la salud mental o enfermedad mental. Muy bien, qué interesante el darnos cuenta cómo está esa influencia entre todos estos factores. Y bueno, yo creo que una parte muy interesante también es conocer cómo algunas enfermedades físicas tienen sus repercusiones en la salud mental. ¿Qué enfermedades han descubierto ustedes, doctor? Bueno, en general, si partimos de los planteamientos que se han hecho ya anteriormente, la salud física y mental es una unidad indisoluble. Las personas ahora en el presente, si ustedes se dan cuenta en los cuadros de morbid y mortalidad, las enfermedades más frecuentes son ahora las llamadas no contagiosas, no transmisibles, son las llamadas
que van ligadas con el estilo de vida. Ese tipo de enfermedades van ligadas, como lo hacen mención en varios de los trabajos previos, con la simple pérdida del sueño, alteración del sueño. Tenemos alteraciones muy importantes en muchos aspectos de la vida. Pongo, por ejemplo, las más frecuentes. Las cardiovasculares son las causas de muerte número 1 en el mundo. Las enfermedades por cáncer están ligadas con el segundo nivel de morbo y mortalidad. Ese tipo de enfermedades están ligadas con el estilo de vida, cómo vivimos, cómo nos movemos en esta vida, y esas no se curan porque no hay en el modelo actual virus o bacterias que lo causen. Están ligadas con cómo vivimos, cómo enfrentamos las cosas que hacemos cotidianamente, y eso obliga a que la persona aprenda a vivir con la enfermedad, porque no se va a curar, pero tu personalidad, cómo vives en la enfermedad, como lo mencionaba el doctor anteriormente, cómo lo vives, cómo lo vivencias, cómo afrontas la enfermedad, con qué recursos cuentas para enfrentarlo, con qué recursos cuentas para avanzar en el proceso de la patología, y con ello también tu vida cotidiana. Eso hace que entonces la enfermedad no sea necesariamente o el sufrimiento puro, sino te mueve incluso al cambio conductual. Ya en el OPD3 lo plantean como un elemento central en el eje número 1, el sufrimiento de la enfermedad como un motivo para el cambio conductual. De ahí que entonces las patologías actuales, las enfermedades actuales, las más frecuentes de más alta mortalidad, tienen que ver con el estilo de vida, con la personalidad, y eso nos obliga desde la psicología de la salud y otras ciencias de la salud a cambiar el paradigma de trabajo que estamos haciendo con esas patologías. Importante este punto, cómo efectivamente las actitudes de las personas, las conductas de las personas influyen sobre esto, ¿no? Ahora, la depresión de alguna manera también influye sobre los aspectos físicos, sobre las enfermedades que una persona puede tener. Doctor Saúl, ¿qué nos podría comentar de esto? Sí, siguiendo con la idea, nosotros también, creo que estábamos platicando de la ponencia anterior, nos parece muy importante este aspecto fenomenológico, experiencial. En Psicología de la Salud nosotros abordamos casi siempre un modelo donde explicamos que lo fisiológico, lo biológico, lo genético, evidentemente es el sustrato, ¿no? Es esencial, pero todo eso está embebido en un contexto, en una historia de vida, en algo sociocultural, en las creencias, en salud, en enfermedad, en cómo está esa persona percibiendo e interpretando, ¿no? estos fenómenos. Y entonces dijo el doctor algo muy interesante, que nosotros también compartimos esa visión. Lo psicológico no está ni dentro ni fuera, sino que lo psicológico es precisamente esa interacción entre un mundo biológico en un contexto, existiendo en una línea de tiempo bajo ciertas circunstancias. Entonces, cuando lo vemos de esta manera, creo que es evidente que lo estructural, por un lado, va a determinar en gran medida muchos de los procesos de salud y enfermedad. Sin embargo, tenemos también una ventana individual, un margen de acción, de conductas individuales, de acercamiento, de estilos de vida, que a su vez están nutriendo, aunque en otra escala, a la estructura, pero que nos está incidiendo directamente en el día al día, y que muchas veces ese pequeño margen comparado con el estructural hace la diferencia, ¿no? Y son estilos de vida, y además es lo que embebe o lo que le da sentido a esta estructura. Por eso la depresión, la ansiedad, por eso todo esto de los trastornos, ¿no? Mentales, ha sido muy útil lo biológico, los perfiles genéticos, genómicos, transcriptómicos, pero esa es solamente una parte. Eso está embebido en una estructura social, vivencial y referencial que la persona tiene. Por eso es la importancia de un equipo interdisciplinar y de un enfoque. Nosotros siempre, para acabar con esta participación, nosotros también comentamos que hay que tener muy claro la prioridad de un profesional de la salud. La prioridad de un profesional de la salud es el bienestar del sujeto. Ojalá siempre le pudiésemos decir persona. Ojalá muy pocas veces habláramos de usuarios, y ojalá menos veces habláramos de pacientes. Entonces, nuestra vocación es esa, y entonces las profesiones quedan sujetas a integrarse con ese eje central que es el bienestar del usuario y la complejidad de los fenómenos que nos demandan. Sí, doctor, ¿quería usted agregar algo más?
Sí, el tema de la depresión no siempre es endógena. Reconozco que un paciente cuando, hace un momento lo decía el doctor, cuando la amenazan con una pistola le da miedo, pero cuando te amenazan con un diagnóstico es la misma sensación. Y de hecho uno queda en blanco cuando te dicen, usted tiene tal diagnóstico, ¿tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta aparece. Lo que aparece es una sensación de, no sé qué me va a pasar en mi vida. Y eso implica no solamente la reacción de miedo, sino posteriormente la reacción de depresión ante el diagnóstico, que puede ser gravísimo para la persona, o a veces no es tan grave, pero el simbolismo del diagnóstico es terrible y eso genera estados de depresión reactivos a una comunicación, a una noticia. Y eso de pronto lo perdemos de vista, tanto el médico como el equipo de salud. De ahí que nosotros tenemos un rol muy importante, contribuir con el médico a que la comunicación de la mala noticia o de ese diagnóstico sea lo más sutil posible, lo más efectivo posible y en las condiciones más adecuadas posibles. Y además traducir un poco el lenguaje del paciente. No siempre el paciente tiene un lenguaje tan sofisticado como el médico. Claro. Entre colegas es muy complejo, ¿eh? Que un médico le diga a otro médico un diagnóstico es complejísimo. Pero que un médico le diga un diagnóstico a una persona iletrada tiene otra dimensión en la comunicación y eso es fundamental entenderlo. Claro, yo creo que es una de las dificultades importantes que encuentran ustedes precisamente en la comunicación con la persona, con la familia, incluso su influencia con el personal de salud, ¿no? Porque frecuentemente esto puede traer algunas dificultades, vamos a decir, ¿no? Si me permiten aprovechar, la depresión no es solamente del paciente, también del equipo médico. Claro. Pensemos en el personal de enfermería, que es el trabajo crudo, digo crudo por el tipo de naturaleza que hace en un paciente quemado, que tiene que hacer escamación de la piel, que está necrosada y el paciente llora, el paciente sufre. Dicen, qué mala enfermera, no tiene corazón. Yo diría al revés, qué profesional, porque es capaz de hacer eso y dejar limpia la herida para que no haya una parte necrosada y que agrave el cuadro. Claro. Solo que visto desde la otra óptica, no valoramos adecuadamente el trabajo profesional que es una enfermera en ese ámbito, por ejemplo. Pero al salir la enfermera de ahí, se va con el corazón apachurrado, como pasa. Eso ocurre también con el personal que está en urgencias, que el fin de semana ve una serie de cuadros complejísimos de accidentes, cuadros realmente impactantes para el personal de salud. Y si no descargan eso al salir su jornada laboral, con eso se van a su casa a interactuar en la vida cotidiana. Y eso es complejísimo si no lo hacemos. Hay que cuidar al personal de salud. Y a veces olvidamos esa dimensión también. Sí, doctora. Sí, en ese sentido es muy importante porque hemos hablado y hemos escuchado, ¿no?, cómo sufre el paciente, cuál es la interacción que se establece entre el médico y el paciente. Y creemos que es muy necesario también, como dice el doctor Andrés Palomera, atender las necesidades del propio cuidador asistencial. Eso es un aspecto muy importante que también desde la psicología de la salud abordamos, es decir, cómo se afecta la salud del profesional, el coste de su propia salud. Es decir, en esa interacción que se tiene con los pacientes, se puede dar también algunas situaciones que se pueden pues definir, ¿no?, como síndromes asistenciales. Estos síndromes asistenciales van desde el burnout, como decían anteriormente, el desgaste profesional, cuando el sujeto, el profesional de la salud, el médico, el psiquiatra, el psicólogo, etcétera, la enfermera, tiene que interactuar de manera persistente con esos pacientes, con esas personas que sufren y llega un momento en que no pueden lidiar con el estrés que les genera, con el dolor. También puede manifestarse algún tipo de afectación, como es la fatiga por compasión. Es decir, cuando por manera natural la compasión tiene un componente sociocultural y emocional, como en algunos momentos en esa interacción que se tienen con los pacientes, el profesional de la salud tiene una falta de empatía porque está fatigado por esa interacción constante. Y como decían anteriormente, casi nadie habla de esa interacción del paciente y del profesional, pero en otras ocasiones el profesional tiene que actuar contrario a su ética, ¿sí? Y se desarrolla un síndrome muy interesante que es el estrés moral, cuando tiene que actuar de manera asociativa entre su creencia, sus valores y lo que le dice la organización, el hospital, cómo debe de actuar, ¿sí? O existen otros profesionales como los que estamos aquí, que en ocasiones tenemos este trabajo de estar
lidiando con el sufrimiento del otro, que sería el estrés traumático secundario. Cuando el profesional tiene una afectación por estar revictimizando o reexperimentando esa situación que lo lleva a sentirse que sufre por el sufrimiento del otro. Entre otras cosas, nosotros creemos que es muy importante que se reconozcan estos síndromes asistenciales, pero no únicamente diagnosticarlos, sino qué hacemos con ese diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo lo ponemos nosotros en evidencia con toda la información empírica que se puede dar? ¿Y cómo podemos proporcionárselo a las instituciones para que se modifiquen aspectos sociales, culturales? Y también reconocer que hay profesionales que pues de manera natural son resilientes, ¿sí? Que tienen esos recursos psicológicos para afrontarlo. Pero también eso es importante reconocerlo, ¿no? La valía que se tiene psicológica y el valor para atenderlos. Así es, no, definitivamente, porque a veces se piensa que los doctores, el personal de enfermería no sienten. Claro que sienten, son seres humanos, no son robots, son seres humanos que también tienen sentimientos y emociones. Entonces definitivamente esto tiene una repercusión y a veces precisamente es un trabajo difícil el después de ver a un paciente con una enfermedad tan fuerte, por ejemplo lo que ha comentado el doctor, de un área de quemados, ¿no? ¿Cómo es difícil poder llegar a casa y acostarse y dormir, ¿no? Es muy complicado. Definitivamente también es muy importante la atención al personal de salud. Me comentaban que también tenían ustedes una presentación. Sí. ¿Sí? Así nos quedamos. Sí, bueno. Sí, creo que así puede ser también más rico. Traíamos unas presentaciones, diapositivas, pero creo que de esta manera está bien. Perfecto, adelante. Bueno, yo creo que una parte muy interesante también en esto es la familia. ¿Cómo es la percepción de la familia? ¿Cómo hablar con la familia precisamente para que entienda esta situación de la enfermedad, principalmente en enfermedades graves? ¿Cómo hacerle para que las familias, o qué problemas se enfrentan primeramente las personas, las familias, para aceptar un diagnóstico, que se adhieran al tratamiento? ¿Cuáles son las dificultades que encuentran en esto y luego cómo podríamos enfrentar esa situación? Aquí quiero tocar yo también un punto importante antes de abordar la pregunta que nos hace el doctor, el moderador. Nosotros en nuestra cultura tenemos un enfoque muy orientado a la medicina curativa, lo cual es extremadamente útil. Me parece que, por ejemplo, desde la manera en que nosotros abordamos los procesos de salud de enfermedad, estamos pensando que hasta que no clasifiquemos en lo que decía el doctor de la ponencia anterior, en una cajita o en un umbral que baja o sube según las clasificaciones, los sistemas IE11, DSM, porque recordemos que son construcciones humanas las categorías, no el fenómeno. A veces confundimos mapa con territorio. Tratamos nosotros de entender fenómenos muy complejos a través de descripciones que estamos tratando de mejorarlas, y muchas veces patologizamos vivencias de la vida diaria, ¿no? Ese no es el problema, que lo patologicemos como tal, sino nosotros como profesionales de la salud, cómo lo comunicamos a estamos acostumbrados a decir pacientes porque estamos en el tercer nivel de atención y lo requerimos y nos hace falta, pero no se diga en el segundo y no se diga en el primero. En el primero tenemos una población afortunadamente todavía amplia, gruesa, que todavía no clasifica y que estamos haciendo poco con estas personas. Nos esperamos casi siempre a que clasifiquen para entonces catalogarlas como pacientes y entonces poderlas atender. Eso es útil, pero es insuficiente. Nos falta el otro modelo, el salutogénico. Nosotros cuando nos informamos o cómo sabemos cómo permanecer sanos, genéticamente, fisiológicamente, los sistemas de citocinas, de hormonas, ¿qué hacen o qué produce que permanezcan las personas nonagenarias de 90 años, que todavía las hay afortunadamente y que permanecen entre comillas sanas o clínicamente sanas? ¿Qué hacemos con eso? Aquí entra este detalle. Ahora sí contesto de manera un poco más puntual la pregunta. Nosotros en nuestra cultura, en la familia, ya a nivel individual, ¿cómo entendemos
la enfermedad y más que la enfermedad, la salud. Nos han comentado algunos alumnos de manera chistosa, pero creo que es una llamada de atención importante que dice: ustedes en las escuelas, en las facultades de medicina y de salud, parecería más una facultad de enfermedad que de salud, porque hablan de enfermedad, qué bueno, salva vidas y todavía hace falta más infraestructura y dinero, sí, pero ¿y de la salud? Entonces, yo creo que desde cómo nosotros estamos entendiendo los procesos de salud y enfermedad, el psicólogo de la salud también se ha visto a lo mejor solamente una parte de sus actividades. Se ve la adherencia al tratamiento, se ve la atención con el usuario tan importante o con el profesional, los estilos de vida, pero hay algo que se nos ha estado escapando incluso a nosotros los psicólogos. Recordemos que los esquemas, la personalidad es como un sistema de liberación continua. Como en farmacología hay estas bombas de infusión o estos parches transdérmicos que 24/7 o a cada cierto tiempo están liberando fármacos, nosotros tenemos un sistema, personalidad, esquemas que 24/7 están transduciendo información psicosocial a nivel biológico. Y eso, comparado muchas veces con un medicamento, pues es abismal. Hace la diferencia, salva vidas, sí, pero a veces se nos olvida que todo ese esquema, además de lo conductual que vemos de nutrición, de que vayan a tomarse el medicamento, que vayan a la hemodiálisis, 24/7 tenemos un módem, véanlo de esta manera, que está transduciendo a nivel biológico toda esta vivencia, toda esta cultura, toda esta concepción de los procesos de salud y enfermedad. Si me permite un ejemplo de cómo la familia recibe las noticias, usualmente el médico al comunicar la información lo hace normalmente al paciente, pero también es necesario que la familia esté enterada. Y cuando uno analiza a la familia, dice alguien: yo, a mí deme la información, los demás no, permítame a mí. O sea, el que pone el pecho primero dices: cuidado, porque puede ser el más frágil. El que se cree el más fuerte para recibir la información, a veces es el que hay que cuidar mucho. El más frágil, el más débil. Y entonces el médico tiene que ser muy cuidadoso en eso, seleccionar de la familia la persona que va a recibir información. Si el médico se pone con el núcleo de la familia a explicar la información, se le va a hacer muy complejo comunicarlo adecuadamente. Tiene que haber una persona de la familia que lo represente a la familia para explicar la información. El diagnóstico, el tratamiento, las posibles opciones, las secuelas, las implicaciones que tiene. Y si vemos en el ámbito privado, ¿cuánto cuesta el tratamiento? Porque eso de pronto queda fuera del análisis, debemos de decirlo. El médico tiene que decirles: les va a costar tanto. Y hay muchos médicos que dicen: ¿tiene seguro de gasto médico mayores? Y entonces le cuesta. No lo tiene, entonces vayan buscando opciones. Y eso es muy importante hablarlo claramente con la familia. Claro, definitivamente, porque también se puede decir que es como una psicoeducación acerca de esas enfermedades, para modo tal de que la familia también comprenda cuál es la situación que está viviendo la propia persona y no señalar en ocasiones porque se estigmatiza. Es que es un flojo, no, es que no quiere hacer las cosas, es que no quiere participar, es que es apático, cuando en realidad es algo muy, muy profundo lo que tiene y que está causando problemas. Si pensamos en un cuadro crónico, el paciente de pronto ya no colabora con la familia en el proceso de adherencia al tratamiento. Y uno lo ve muy simple: nomás tómase las pastillas. Pero la vivencia que tiene el paciente de tomar pastillas todos los días, regularmente, su sensación que él vive internamente con la toma de pastillas, con el toma del tratamiento o con el tratamiento es cruento, doloroso, eso nadie lo puede entender hasta que el paciente lo vive. Claro. Y los familiares dicen: es que es muy sencillo, colabora, coopera. Transformar eso en una acción es muy complejo. La vivencia de la enfermedad es otra dimensión. Y la familia no está necesariamente educada para comprender esa vivencia, ni está preparada emocionalmente para vivir esto, no por un día, quizás por toda la vida del paciente mientras sobrevive. Porque son enfermedades a veces cruentas y dolorosas y a veces son de largo plazo. Sí. Entonces, todo esto implica también un proceso de duelo que hay que trabajar tanto con el paciente como con la familia, ¿verdad? Creo que es un factor importante en ese sentido. ¿Cómo se llevaría un proceso de duelo en esa situación? Bueno, creo que es bien interesante lo que plantean, ¿no? Es porque yo creo que el duelo inicia en ellos como proceso, ¿no? Y es desde que se les da un diagnóstico
o se les da una indicación acerca de cuál es la condición de enfermedad de su paciente. En ese sentido, empieza a generarse estas ideas que se hablan de qué va a pasar, cómo lo voy a vivir, me voy a carecer de recursos para poder enfrentarlo, de afrontarlo, cómo voy a hasta cuidar a mi paciente si yo trabajo, si soy el familiar, si soy el cuidador primario, ¿sí? Aunque sea informal. Esto cambia la vida del familiar. ¿Por qué? Porque transforma toda su vida y tiene que negarse a vivir otras partes de su vida. Entonces yo creo que el duelo no puede ser tampoco reducido a algo causal, sino que es como el proceso a partir de la pérdida de algo. Y la pérdida aquí es la pérdida de la salud, ¿sí? Pero también la pérdida social, la pérdida de espacios sociales, el trabajo y otros contextos que llevan a que se pierda ese equilibrio y aparezcan los conflictos, la desesperanza, el dolor, la tristeza, la frustración, que no necesariamente se engloban en un solo diagnóstico, como decía el doctor, sino que se da como proceso, un proceso de que se vive y que a veces no se tiene con los recursos psicológicos para enfrentarlo. Importantísimo esto, ¿no? Y de nuevo, yo creo que la familia juega un factor importantísimo en esto para comprender el porqué y los efectos secundarios del medicamento, para que también puedan comprender esa situación y puedan coadyuvar precisamente con el enfermo para modo tal de que esto pueda avanzar de una manera favorable, ¿no? Doctor. Regularmente el médico le dice, aquí está su diagnóstico, su tratamiento, una receta, que le vaya bien. La educación de cómo consumirlos, cada cuándo, cómo no olvidar si hoy me tomé o no el medicamento, si lo hice en el horario adecuado, si lo consumí con los alimentos adecuados o no. Eso es muy complejo, porque no es nada más de un día, son procesos de larga duración. Y si pensamos personas, por ejemplo, a tercera edad, tienes ahí sus cajitas con medicamentos y dices, me voy a tomar la primera, la segunda, la tercera, se le cae ¿cuál se me cayó? ¿Me la tomé, no me la tomé? ¿Me la tomaré doble o si no me la tomo? Ese tipo de cosas que parecen simples, para una persona puede ser muy complejo cuando son procesos de larga duración. Hay cosas muy sencillas que ahora facilitan un poco las cosas, pero no lo resuelven. Tener en los celulares un recordatorio, tener pastilleros que ordenan los medicamentos, pero aún así, esto de toda la vida hacerlo es muy complejo y es muy cansado, muy agotador para el paciente y para la familia. Y no olvidemos, eso tiene un costo, además económico. Claro, y sobre todo una cosa importante, de nuevo, insisto en la familia porque creo que juega un papel fundamental en todo esto, que sepan que ese medicamento no es la pastilla mágica, que va a traer resultados sorprendentes, ya te lo tomaste, ya te vas a sentir perfectamente y tu enfermedad se va a curar. Si me permiten ahondar sobre la familia, pensemos en la familia actual nuestra, no la antigua. La familia actual ahora son los perrijos y gatijos. O sea, anteriormente sí había una familia extensa que tenías un grupo de personas que te cuidaban. En el presente, las familias que están ahora coexistiendo, a veces son uniparentales, a veces solamente hijo único, y eso complica la dinámica del apoyo social que uno esperaría uno vivir. Esa dinámica el médico lo está perdiendo de vista, el sistema de salud lo está perdiendo de vista. No podemos perder en el horizonte que esta situación social es un factor en contra de la salud de la persona, del paciente y de la familia. Y eso, si lo vemos a lo largo, va a ser mucho más costoso para el sistema de salud, porque cada vez habrá menos apoyo psicosocial para el familiar y para el paciente. Y si recordamos cuánto medicamento tenemos en nuestras casas, el costo por el abandono del tratamiento es gigantesco en el mundo, ¿no? Ahorita en el mundo es enorme, es costosísimo. Así es, definitivamente los medicamentos ya están bastante caros finalmente y bueno, es un gasto importante. Ahora, yo creo que un factor también interesante en el enfermo, vamos a decir, en la persona, son las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. Creo que también el trato en este sentido es diferente para cada uno de ellos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Sí, lo que comentabas, quiero empezar por la pregunta, o más bien por lo de la familia, ¿no? Y cómo a veces nosotros todavía cargamos con un pensamiento mágico
de la pastilla. Las pastillas, lo farmacológico salva vidas, eso debe de quedar claro, y un uso responsable de los medicamentos es lo que nosotros queremos fomentar, ¿no? Las creencias. Pero muchas veces si la persona, si la familia atribuye toda la solución a esa pastilla, es donde empezamos con estos problemas, y algo agudo se puede ir cronificando, y algo que era un trastorno de adaptación, que es una reacción aguda al estrés, que era un duelo, puede ser ahora la antesala para trastornos psicológicos más graves y comorbilidades con enfermedades físicas. Aquí yo quiero resaltar que el lenguaje que nosotros estamos utilizando, la cultura nuevamente, cómo estamos nosotros construyendo o abriendo opciones o realidades, lo comentaba el doctor en su conferencia magistral, que me pareció excelente. Cómo nosotros vamos construyendo este discurso con las preguntas. Yo hacía brevemente, me gusta hacer como una metáfora con la historia, la mitología griega de Perseo y Medusa. Los que no la conocen, yo creo que la mayoría ha escuchado de ello. Habían tratado de degollar a Medusa, varios guerreros no lo habían conseguido. ¿Quién lo consiguió? Perseo. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar como del significado, ¿no?, que yo les quiero compartir. Porque se detuvo un momento a ver sus recursos. Los demás veían directamente a Medusa a los ojos y se petrificaban. Aquí dice el moderador, ¿cómo le hacemos para decirle que se debe de tomar el medicamento y que además debe de hacer cambios en su estilo de vida? ¿Cómo le decimos que un proceso fisiológico tiene múltiples entradas y que va a mejorar su estilo de vida, su calidad, etcétera? Si se lo decimos muchas veces de frente, sin espacio, sin tiempo, es como si voltearan a ver a Medusa y nos petrifican. No vamos a poder hacerlo, nos va a costar. Vamos a huir de eso. Cómo la psicología de la salud funge como Perseo, que se da su tiempo, limpia su escudo y lo usa de reflejo para ver indirectamente a Medusa. Que ahí empieza también otra interpretación de que si debería de matarla realmente o no, o por qué la mata. Ese ya sería para otro ejemplo. Pero entonces, nosotros en psicología de la salud, ¿cómo le hacemos para trabajar en equipo y ayudar a que las personas vean el medicamento, los estilos de vida, los procesos de salud de enfermedad, y al mismo tiempo continúen de la manera más funcional, sin petrificarse, pero sin atribuirle toda la ilusión de una pastilla, ¿no? Nosotros somos muy asiduos a querer que nos vendan una solución comprimida, todo reducido a un único elemento, y no volteamos a ver nuestras relaciones familiares, el lenguaje, las condiciones, el ocio, la cultura, cómo expresamos nosotros. Por ejemplo, ahora a mí me da bienestar, ahora primero me dio estrés, que dije, trajimos unas diapositivas, los doctores y yo, y nos cambiaron la dinámica y entré como en estrés, ¿no?, vivencial. Y luego empecé a darme cuenta que las preguntas que nos hacía el moderador, el doctor, permitía, me parece que una profundidad que tal vez no lo iban a permitir las diapositivas. Creo que muchas veces nos perdemos de la boda, valga la metáfora otra vez, entre un enfoque cuantitativo, que es el hegemónico que ha predominado, y hemos dejado de lado todo el enfoque cualitativo, fenomenológico. No están peleados, no es antagónico, y creo que para los procesos de salud de enfermedad urge. Ya estamos perdiendo muchas vidas, mucha salud, porque no hemos alcanzado a integrar. Lo platicaban en un foro interinstitucional de colaboración en el CIAM la semana pasada, de la fragmentación que tenemos nosotros en las escuelas. Y no nada más en las escuelas, eso se traduce también en la formación de los profesionales de la salud. Creo que hace falta más foros como este. Nosotros estamos sumamente agradecidos de que en un foro de psiquiatría, de medicina, nos hayan invitado. Creo que esto es lo que nosotros estamos también promocionando, y estamos agradecidos por ello.
Claro, y es muy importante este factor porque finalmente las enfermedades psicosomáticas, o sea, esas enfermedades que no podemos descartar en un foro de esas características, definitivamente es un complemento ideal sobre esta situación, ¿no? Doctor, creo que iba a complementar algo usted. Respecto al tema de las enfermedades agudas y crónicas, Sí. recordemos la relación médico-paciente. En las enfermedades infectocontagiosas, el médico da su receta, 9 días de antibióticos y se resuelve el asunto. Pero ahora las enfermedades son crónicas. La relación médico-paciente ya no es media hora de interacción, son semanas, meses, años de interacción entre el médico y los pacientes. Pienso, por ejemplo, en los niños de hemato-oncología del Hospital Civil Nuevo. El médico los ve durante décadas, o sea, los ve de niños y los ve ya de colegas, incluso psicólogos que han estudiado psicología, ahora son los psicólogos del área del servicio de oncología pediátrica. Y dices, bueno, este médico cómo interactúa con sus pacientes de manera muy diferente. La relación médico-paciente se ha transformado radicalmente. Y si vemos el fenómeno de la feminización de la medicina, no en el sentido que sea mujer la medicina, sino que más mujeres se incorporan a la práctica médica, del año 2000 para acá, hay más mujeres especialistas en medicina que hombres. Y eso se ha transformado también la interacción entre el paciente y el médico. Ahora vamos a ver neurocirujanas de diferentes especialidades, hay muchas mujeres ahora laborando. Urólogas, mira, va a ir un varón con una uróloga, pues es una profesional, no es una mujer, una profesional. Es decir, el ámbito de la medicina se está transformando de manera radical la práctica médica y esa parte de pronto no la visualizamos de manera amplia de la interacción médico-paciente como un elemento central para la adherencia al tratamiento, la comunicación de la información, porque son elementos que van a ir transformando progresivamente esta práctica. Claro. Sí, ¿no? Y definitivamente la participación de la mujer está creciendo en todas las áreas, ¿no? Y qué bueno que también esté en el área de la salud esta situación. Solamente hablando de los medicamentos, quería agregar un poquito más el cuidado de la automedicación. Creo que es un factor sumamente importante porque frecuentemente está la idea, es que el vecino de la señora que vive allá a 2 cuadras me dijo que ese medicamento le sirvió para tal cosa, ¿no? Entonces yo creo que esta situación de la prevención de la automedicación es un factor importante. Exactamente, la cultura y la actualidad y el propio estilo de vida que viven muchas personas y más de las recientes generaciones es usar la automedicación, ¿sí? Y el tomar lo que le recomiendan sin buscar información. Entonces aquí vemos también este componente comportamental, ¿no? Que es la búsqueda de la información y que esta información sea verídica para poder atender ciertas necesidades. Sin embargo, también se trabaja mucho en los ámbitos de formación de los profesionales de la salud, en trabajar esto, ¿no? La comunicación médico-paciente, también cuando se dan charlas a nivel de programas preventivos. Se habla también ahí en programas de el uso de la información adecuada, la no automedicación y también trabajar un poco en la infodemia, que creo que es un factor muy importante. Ahora te metes a todo lo de las redes sociales, le metes cuál es una situación específica y te dice qué puedes tomar, ¿sí? O te vas y también investigas por qué te dio el doctor cierto medicamento y qué efectos secundarios vas a tener. Entonces asumen de que no deben de tomarse ese medicamento porque pueden tener ciertas otras consecuencias, otros comportamientos que ellos no desean. Entonces creo que eso es muy importante, se une con el nivel de información, en dónde se busca información, cómo se adjudican a partir de sus creencias, ¿sí? De la búsqueda también de medicina alternativa, ¿sí? Que a veces no es tan alternativa, sino que llega a afectar más que un medicamento. Igual, ¿no? El que estén abiertas estas generaciones nuevas a entender lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que no únicamente la transcripción de un medicamento lo que lo va a curar, que lo va a hacer sentir mejor, sino cómo esto, aunado a comportamientos más saludables, estilo de vida también más saludable, alimentación con un cuidado de la nutrición, la higiene del sueño. Bueno, hay una disciplina que no me dejará mentir por aquí el doctor, que es salud en el sueño, que creo que es muy interesante porque creo que la leí en el 2022
¿sí? Que es la parte saludable en este sentido, y que muchas personas, si supieran o supiéramos cómo utilizar estas mismas estrategias en nosotros, seríamos profesionales más saludables, y obviamente se traduciría en nuestros pacientes y lo podríamos transferir como tal. Claro, porque finalmente de alguna manera somos un ejemplo para los pacientes, ¿no? Exacto. Somos un ejemplo para los pacientes. Yo me imagino una persona que es especialista en nutrición y está con obesidad. O sea, Sí, exacto. doctor, ¿tenía deseos de complementar algo, doctor? Sí, pues reforzar esta idea de la educación, cómo es tan importante la educación, no nada más en los profesionales de la salud, la atención primaria, que se complemente el enfoque curativo patogénico con el salutogénico, porque si no, ya lo vimos, o sea, no estamos dando abasto, se nos estaba rotando los tercer nivel de atención, el segundo, y lo que hacemos es estar esperando a que sigan llegando más. No estamos volteando a ver con suficiente importancia la estructura social, las relaciones, y dar ese peso al primer nivel de atención y a lo que no es asilar. Creo que nosotros como profesionales de la salud podemos y debemos extender nuestras capacidades y nuestro alcance, no nada más en instituciones rígidas físicas, sino ir más allá de los hospitales, a brigadas, a campañas, a la salud digital. Creo que esto amplía la cobertura. Muchas veces hemos visto un sistema más bien convergente, donde derivamos de las ciudades a primer nivel, a segundo, a tercero. Eso está bien cuando tenemos crisis, cuando ya hay comorbilidades, que lamentablemente está cada vez siendo más frecuente. Al mismo tiempo que sostenemos eso, tenemos que ir también en la otra dirección, porque si no, esto nos va a terminar de colapsar. Necesitamos ir en un sentido divergente, como a través de los hospitales, que son centros de referencia importantes, de capacitación, de educación, podemos alimentar y coordinar a centros secundarios, a unidades primarias, a brigadas, y extender en una red divergente. Eso también es parte de nuestras actividades como profesionales de la salud e incluso como especialistas. Me parece que esa es una vía que debemos de atender. Ya se está empezando a atender, ya se ha platicado. A mí me agrada mucho que en el CIAM, por ejemplo, en estos foros empiecen a tocar estos temas, porque no es que sea antagónico, es que nos falta complementar nuestras estrategias para ser más eficientes y que cada vez haya menos pacientes y más personas. Y eso, nosotros, no es que desaparezca nuestro trabajo, más bien nuestro trabajo como profesionales de la salud va a adquirir otros horizontes, otras competencias, que incluso creo yo que representa más tiempo y más compromiso y más actualización de la que suponemos. Estamos hablando propiamente dicho de la reinserción, vamos a decir, dentro del seno familiar, ¿no? Para la atención y evitar precisamente el hacinamiento de personas en los hospitales, tanto como se está buscando precisamente en los hospitales psiquiátricos. Más bien la reinserción social de estas personas, por modo tal de que no estén hacinados en un hospital. Doctor, quería complementar algo. Hay una parte que el doctor Santacidio planteaba, que es necesario reestructurar los modelos teóricos. Los modelos teóricos de pronto se volvieron antagónicos entre sí, y cada vez la tendencia es a buscar la integración de los modelos teóricos. Lo que parecía antagónico ahora es complementario. A mí me llama mucho la atención que en el OPD3 Lázaro y Folkman están citados por un psiquiatra. Dices, ¿cómo, o sea, cómo ocurrió esta situación, no? Me parece que es necesario reflexionar sobre cómo explicamos la salud en general y la salud mental también. Eso nos obliga a otra dinámica de interacción en otros planos de análisis de la vida real del ser humano, y no solamente a partir de paradigmas que crearon teóricos en otros momentos históricos, en sus condiciones sociales muy particulares, y que ahora nos obliga a reflexionar sobre una sociedad muy diferente a la que teníamos en otra época. Hay enfermedades que ahora existen y que antes no existían. Creo que esos cambios que ha habido en la reorganización social, es necesario reflexionarlos a luz de nuevos paradigmas, construcción de nuevos paradigmas, sobre todo una visión más complementaria y menos antagónica entre sí. Yo creo que una parte también muy importante de todo esto, también yo creo que tiene que ver con la cultura de la gente, ¿no? Sobre todo pensando, por ejemplo, en que todavía hay ciertos estigmas hacia el personal de salud mental. Los psicólogos somos loqueros,
igual que los psiquiatras, ¿no? Entonces creo que una parte muy importante y que también puede ayudar, creo, lo dejo a su consideración, es precisamente, por ejemplo, la capacitación con una guía de la MHAGAP, que trató el doctor en la mañana, muy interesante, que es de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y yo creo que muchos médicos podrían facilitar el trabajo en ese sentido. Si me permiten en ese punto, a lo mejor abusar, pero miren, yo ahora interactúo mucho con los médicos, hace bastantes años con los médicos de las áreas de especialidad médica, urólogos, ginecólogos, neurocirujanos, y se dan cuenta de la importancia que hace el trabajo psicológico con ellos. Ellos no pueden hacer cosas que uno sí sabe hacer. Cuando uno hace un trabajo que al médico le beneficia y que al paciente le beneficia, dice el médico, qué bueno que me deshago de esa actividad, porque ya no es mi competencia, y mejora mucho a los pacientes. Pongo un ejemplo, preparar a un paciente para una cirugía, el médico no lo sabe hacer, el médico es cirujano, aunque podría hacerlo, no fue preparado para él, fue preparado para hacer un procedimiento quirúrgico. Así es. La preparación del paciente para el posquirúrgico, tampoco lo sabe hacer. Recuerdo en las áreas de terapia intensiva, dicen, oigan, necesitamos ya a este paciente despertarlo, traerlo al estado de conciencia después de 3, 4 meses de estar inconsciente. ¿Cómo le hacemos? Porque en cuanto despierte el paciente puede entrar una crisis tremenda emocional, porque ¿dónde estoy? Y entonces la interacción entre médicos y psicólogos es muy importante en el alto nivel de especialidad. Y es un ejemplo de cómo los médicos cada vez reconocen más el trabajo de los psicólogos y psiquiatras de enlace, que antes no lo consideraban. Y ahora lo ven como una necesidad que incluso les facilita el proceso de recuperación de los pacientes. Bien, pues yo creo que para ir cerrando esta plática tan interesante que estamos teniendo, de verdad, un enfoque interesantísimo que ustedes tienen. Yo creo que precisamente algo de lo que decía el doctor, es que los muchachos dicen que no es el centro de salud, es el centro de enfermedad, ¿no? Yo creo que aquí en este punto sería interesante hablar de qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se podría hacer, incluso yo diría hasta cierto punto soñar un tanto con lo que sería ideal hacer para que esto funcionara de la manera ideal. Bueno, esta es una pregunta súper interesante y que pues la hemos ido pues pensando, ¿no? Desde hace tiempo, porque ser idealistas no implica que no lo podamos hacer como tal, ¿sí? Yo creo que el tener una perspectiva que la salud y enfermedad se da como un proceso y que interviene pues todo el contexto social, cultural, del que vive la enfermedad, como el que atiende la enfermedad, como un equipo importante en donde se tiene una visión de la búsqueda del equilibrio, del bienestar, de la salud y también, que nadie lo hemos hablado, ¿no? De la felicidad, que tiene un componente muy importante y que se asocia a este proceso de bienestar. Creo que si trabajamos como profesionales de la salud desde un enfoque interdisciplinario, el saber cuál es nuestra participación desde la especialidad que tenemos, pero también abonar al trabajo de este equipo, el poder vislumbrarnos como personas y profesionales que vivimos, que sufrimos, que atendemos necesidades y tener también como las herramientas para poder brindar mejor atención a nuestros usuarios, nuestros pacientes. También esto implica que hay un nivel de satisfacción también con el profesional de la salud. El atender también, o ir más allá de las etiologías, como también lo hemos visto aquí, hablar del contexto, de las propias fortalezas de los sujetos, de la familia que usted nos ha referido, es un eje muy importante. Y a veces a los profesionales, a los médicos se les olvida el trabajar con esta interacción del sujeto con la familia, con el cuadro interno de la enfermedad, no hablar como de enfermos, sino hablar de personas que sufren, que tienen una afectación en su salud. Creo que de ahí puede ir partiendo este cambio de paradigma de la atención y también el buscar alternativas que lleven obviamente a la búsqueda y la inserción de estos pacientes o estos usuarios con los que nosotros tenemos este compromiso, pero regresarlos con habilidades, con fortalezas, con resiliencia a todo el contexto que se van a volver a enfrentar, pero que tengan esas estrategias, que cada vez vengan menos con nosotros, sí, que cada vez vengan menos con nosotros. Hacer un cambio cultural, vamos. Así es. Doctor. A mí me parece que hay un planteamiento central que hace usted en términos de la política de salud.
Hace unas décadas un país se consideraba como más saludable mientras más hospitales de tercer nivel tenía. Paradójicamente se ha ido modificando esta perspectiva. Cada vez que haya menos hospitales de tercer nivel y cuarto nivel sería mejor, y que se invirtiese más en el primer nivel. Si un proceso de reeducación del modelo de salud es fundamental. Reorientar la inversión de los países en salud hacia el primer nivel será fundamental, queramos o no, en el horizonte. El costo es cada vez mayor en el alto nivel de especialidad. Si se educa para la salud, si se previene más que interviene, es mucho más sencillo para la población. Se reducen los costos, se reducen los costos, se reducen el impacto en general en todos los sentidos, y la salud de la población se mejora. Eso es necesario reestructurarlo. Y las organizaciones de salud planteaban que habría que invertir más en hospitales de alto nivel. Ahora la tendencia es invertir en el primer nivel. Eso es fundamental. Eso implica reeducar a la población también, reeducar al equipo de salud, reorientar la matrícula. En el CIAM planteaban, abren la convocatoria para médicos familiares y quedan vacías. No hay aspirantes de esa área, pero neurocirugía, cirugía de alta especialidad, ahí hay alta demanda. Hay que reorientar el sentido de la formación médica, y obviamente reorientar la vocación médica también es importante. Sí, como que si fuera de menos categoría el ser un médico familiar, ¿no? Cuando en realidad es ese primer nivel que se requiere abordar para que esto tenga un cambio cultural precisamente en ese sentido. Bien, ya hemos hablado del enfermo, hablamos de la familia, hablamos de los tratamientos, vamos hablando del personal de salud. Definitivamente con esto vamos a cerrar, si les parece. ¿Qué recomendaciones serían necesarias para precisamente ayudar al personal de salud para que en un momento dado pueda abordar esto y pueda manejar ese tipo de situaciones, sobre todo hablando de enfermedades crónicas, de enfermedades agudas graves, vamos a decir, en las personas? ¿Qué se podría hacer? Podemos, por ejemplo, bueno, quiero empezar comentando que este tipo de foros, para empezar, creo que son muy reflexivos, muy útiles, porque empezamos a ver que el eje central de la atención en salud no es un profesional en particular, sino que es el usuario, la persona. Si nosotros empezamos desde ahí, creo que empezamos bien, porque empezamos a darnos cuenta de la complejidad que está alrededor de una persona, llames persona, usuario, paciente. Quedamos de que ojalá que hablemos cada vez menos de pacientes y de usuarios, pero en cualquiera de los tres casos es una persona, un paciente embebido en circunstancias estructurales y conductas individuales. Si empezamos desde este punto, creo que es más fácil ir armando las piezas del rompecabezas, en las que afortunadamente tenemos infraestructura. Por ejemplo, actualmente en Jalisco tenemos hospitales de reconocido prestigio con especialistas altamente calificados. ¿Cómo le hacemos para que al mismo tiempo que atiendan estas enfermedades crónicas, estas comorbilidades, estas complicaciones, poder también ir en el otro sentido, de que estos hospitales reforzarlos y que sean puntos de referencia para que articulen a otras instancias de segundo nivel, de primer nivel, incluso en las propias escuelas, en los trabajos, que sean coordinadas, que sean supervisadas, incluso las prácticas profesionales también muchas veces las vemos hasta el tercer nivel, segundo nivel, están abarrotados. ¿Cómo le hacemos para ampliar y que a partir desde los hospitales, de los médicos especialistas altamente calificados, al mismo tiempo que sostengan eso, empezamos a ver en la otra dirección? Me parece que el reducir la fragmentación, el entender que el usuario es complejo y que un nutriólogo, que un psicólogo, que un trabajador social, que un enfermero pueden aportar para el abordaje, como ya lo había dicho en una conferencia pasada el doctor Aldana, cómo descomprimir también tanta presión en el médico para poder repartir y que sea ayudada por otros profesionales y poder dar una atención más integrada, y al mismo tiempo que soportamos toda la carga actual que tenemos en segundo y tercer nivel, empezar a supervisar y empezar a dar educación
no nada más a los profesionales de la salud, porque muchos de nosotros también estamos orientados, por ejemplo yo, psicología clínica, ¿no? Me fascinaba psicología clínica y es súper interesante, pero no sabía de psicología de la salud hace algunos años, no sabía que eso era urgente. Personas cada vez más interesadas en la atención primaria, en la educación para la salud, para que los usuarios no es que nos necesiten menos, es que nos necesiten de manera diferente, a lo mejor ya no nada más como un experto que está al lado de ellos en la cama, donde él es el paciente y nosotros hacemos la mayoría de las maniobras, sino una especie más horizontal de derechos humanos, de autonomía, donde el profesional de la salud va a seguir existiendo y con mayor fuerza, pero desde otros enfoques, desde otra medicina basada en evidencia. Ahora con la inteligencia artificial, la salud digital, tenemos una herramienta poderosa para amplificar esta cobertura. Entonces, pienso que este tipo de eventos, la integración entre las disciplinas para una atención integral, fortaleciendo lo curativo que nos hace mucha falta, pero al mismo tiempo sinergizando esfuerzos para también ir viendo hacia el otro lado, al mismo tiempo va a ir descomprimiendo y va a ir liberando, y a través de los años, en lugar de que nos terminemos de colapsar, puede ir gradualmente liberando este peso y educando, que es lo que queremos, a la población y pues a nuestros profesionales de la salud. Excelente. Doctora. Sí, agregando esto, creo que la pregunta que usted nos hace es muy reflexiva, porque realmente cuando hablamos, ¿no?, de quién cuida al que nos cuida, creo que el profesional de la salud a veces somos el menos saludable, somos el que menos tenemos esas estrategias de afrontamiento que hablamos que debemos de tener. El propio sistema implica exigencias, demandas, y a veces muchos profesionales, y a lo mejor algunos de los que están aquí, sufren de lo que es la inseguridad contractual, ¿sí? Es decir, que tienen contratos de 6 meses y voy a ver si dentro de 6 meses, pasa? Exacto, me vuelven a contratar, y eso es una norma internacional, no únicamente es para los profesionales de la salud, sino al profesional de la salud también le implica esto, un alto nivel de estrés. Y a veces no tiene las estrategias para afrontar este estrés y hace crónico. ¿Y cómo afecta la salud? ¿Sí? Dentro del personal médico y de salud, pues encontramos los mayores casos de infarto al miocardio en personas muy jóvenes, la diabetes, la hipertensión, ¿sí? O alguna otra enfermedad crónica, que esto obviamente está relacionada también con los altos niveles de estrés. Hay una asociación ya con estos factores emocionales, y también la falta de recursos personales para hacer frente a todo. Entonces, creo que es muy importante este replanteamiento de cómo se debe de también atender desde la institución, la propio ámbito laboral, favorecer de que haya también profesionales más saludables. No únicamente es de acá para allá el compromiso, sino también de la organización. ¿Por qué? Porque esto va a impactar en la calidad de vida del sujeto, ¿sí?, del usuario, del personal de salud y obviamente de la sociedad. Entonces esto, la propia Clínica Mayo ha hecho un planteamiento muy interesante de ese modelo, ¿no?, de estas 3 afectaciones de la calidad de vida. Creo que por ahí se puede terminar esta parte de mi parte. Bueno, de mi parte. Doctor Andrés. Hay una parte que no hay que olvidar. La formación médica ha sido unipersonal. Se forma el médico para él atender al paciente. Y ese modelo no es que esté caduco, es necesario, pero no es suficiente. Si vemos las experiencias ahora pongo uno muy exitoso en Guadalajara, el piso 7 de hemato-oncología del Civil Nuevo. Es un equipo, no es el oncólogo, es un equipo completo. Hay psicólogas, hay trabajadores sociales, hay educadoras, o sea, maestras ahí que van a dar clases a los niños por el aislamiento que tienen. No es el oncólogo el que hace el tratamiento, es un equipo completo. Si esa visión de la formación médica se va transformando a que las enfermedades y los pacientes sean diferentes, no la enfermedad, sino los pacientes, hay que tratar al paciente, no la enfermedad. Y eso da lugar a una perspectiva diferente de cómo comprender a la persona. Entonces, yo como médico no puedo atender al paciente en todas sus necesidades, requiere un equipo completo. Para poner un ejemplo sencillo, preparan al paciente para el día de la cirugía y le dicen, tome dieta blanda. ¿Y eso qué es?
y no lo aclaran. Cuando se va, tome dieta blanda los primeros 3 días, después regresa a su vida normal. Tengo una experiencia con un cirujano que preparamos al paciente previo a la cirugía. Dice, aquí está su dieta que va a consumir. Una persona experta en nutrición le indica lo que debe consumir el día previo y a partir de qué hora. El día que va a salir del hospital le indica su lista de compras para el mercado, lo que debe comprar y lo que debe preparar alimentos primer día, segundo día, tercer día. Eso lo hace un experto. El médico normalmente le decía, tome dieta blanda. Si haces una cirugía de columna, lo que requieres es proteína para recuperar el músculo. Y eso no lo visualiza el médico, porque en su formación típica es dieta blanda. Entonces se requieren ahora equipos especializados para las personas de acuerdo con su necesidad particular, no para las enfermedades. Y eso implica una modificación al perfil formativo del médico y una reestructuración de la visión de la salud y la enfermedad. Exacto, ¿no? Y una dieta blanda no es comer pura gelatina, ¿no? Muy bien, pues ya para cerrar, ¿alguna conclusión que quieran hacer ustedes tres? De uno por uno, si gustan. Sí, gracias. Pues nosotros nada más invitarlos también a que se acerquen con nosotros. Vamos a dar como un tipo de comercial. Tenemos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud maestría en Psicología de la Salud, profesionalizante. Tenemos 2 doctorados en Psicología de la Salud en investigación y próximamente con la reestructuración que el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud ha logrado con las carreras, se ha logrado que los nuevos planes de estudio tengan unas materias de tronco común que permitan darle identidad a cualquier profesional de la salud. Obviamente, posteriormente, cada carrera tiene materias ya específicas, evidentemente, pero creo que el dar un tronco común, por muy pequeño que sea, es importante para darnos identidad como profesionales de la salud, para poder tener esas conexiones, esa integración y pues nosotros estamos también muy contentos de que cada vez nos inviten más a estos foros, porque además de que estamos haciendo una integración interna, por ejemplo, maestría en Psicología de la Salud profesionalizante, los escenarios se están nutriendo de las investigaciones de los doctorados, que es en investigación, y asimismo se están creando nuevos espacios para los de licenciatura, que ya tienen un módulo en Psicología de la Salud y que no nada más entran psicólogos, o sea, estamos invitando también a nutriólogos, a médicos, a trabajadores sociales. Nosotros estamos haciendo un pequeño esfuerzo, un granito de arena que nos está dando resultados muy modestos, pero creo que muy potentes y muy esperanzadores. Creo que si seguimos con este tipo de estrategias, se sigue apoyando, nos seguimos integrando, vamos a poder ir superando esta fragmentación de la que hemos hablado. Bien, yo quiero primero agradecer al doctor Villaseñor la confianza de que nos invitara a este simposio, contrario a lo que se ha hablado. Creo que fue un reto también para nosotros. Yo decía, híjole, nos van a correr de aquí. Sí. Bueno, es verdad, o sea, uno trae esa sensación, pero el espacio abierto de respeto también a lo que hacemos los psicólogos de la salud, el hablar de paradigmas, ¿no? De estos paradigmas que se complementan, que no son antagónicos, que nos permite el trabajo interdisciplinario, una visión también integral, biosociopsicológica del sujeto y de la posibilidad de estar cada vez desarrollando estrategias más exitosas para obviamente mejorar el bienestar de las personas, la calidad de vida y crear también instituciones saludables, pero con sujetos saludables. Creo que para mí ha sido muy honroso que me hayan invitado a participar en este simposio, doctor Villaseñor. Muchas gracias. El honor ha sido para invitarlos a ustedes y que estén aquí con nosotros. Doctor Andrés. Voy a recordar un par de experiencias rápidamente porque me hacen sintetizar muchas cosas en este foro. Por los años 80 invité a un psiquiatra de enlace a colaborar con un psiquiatra del Hospital Civil y afortunadamente el doctor cerró el hospital psiquiátrico que había en el Hospital Civil, cerró las puertas y empezó a hacer psiquiatría de enlace en el Hospital Civil, un hospital de tercer nivel. En los años del 2000 para acá empecé a trabajar en el Hospital Civil Nuevo haciendo programas de manejo de estrés en médicos, en residentes,
el proceso de selección de los médicos, y me daba cuenta que muchos médicos iban a ser médicos porque su papá era médico y le tenía una clínica listo para que cuando egresara él ya volviese médico. Decía, yo no quiero ser médico. Muchas veces tuve que hacer labor ahí de convencimiento, de elección vocacional, y cambiaban de formación. Y esa época me permitió a mí vivir con los médicos cómo era necesario prepararlos para la vida profesional. Las vivencias del estrés, las vivencias del dolor, las experiencias cruentas que hoy vivían, no tenían con quién platicarlo. Bueno, hay centros de salud que van por ahí, ¿no? Donde iban a decir salud, pero no era lo más salutogénico para ellos. Hablar de la patología, hablar de la enfermedad, hablar de ellos, de su vivencia, como decía el doctor, cómo ellos viven la enfermedad, cómo ellos viven tener que pasar 24, 36 horas de guardia, estar residiendo 5 a 8 años en un hospital sin interacción en su vida cotidiana, los hacía personas cada vez menos saludables. Hicimos un esfuerzo para hacer hospital saludable, el hospital civil, no fue posible hacer eso todavía, esperemos que en el futuro logremos empujar para hacer eso y tener seguridad contractual, condiciones de seguridad laboral, elementos de trabajo para que los médicos dentro de la jornada laboral hagan pausas activas, etcétera, etcétera. Ese tipo de acciones, que el médico sea un personal cada vez más saludable. Si logramos hacer eso paulatinamente, creo que el médico como figura emblemática de lo que significa la salud, creo que vamos a irlo logrando paulatinamente. O sea, como tener una área específica para salud, precisamente del trabajador, del médico, de la enfermera, etcétera, ¿no? Para todo el mundo. Sería muy importante. Bien, pues muchísimas gracias. Ha sido una plática sumamente enriquecedora. Un placer tenerlos aquí con nosotros. Y les vamos a entregar reconocimientos